Buenos días a todos. Hoy voy a tratar un tema que básicamente es teológico, no de edificación o de exhortación, pero es un tema de mucha importancia y creo que todo creyente bien informado tiene que saberlo porque vamos a hablar de una controversia que genera muchos problemas en el mundo cristiano. Vamos a hablar de la famosa, si es que no la conocéis, la explicaré. Pero si la conocéis, quizás ya sabréis que voy a hablar de la controversia entre el calvinismo y el arminianismo. Hay cristianos que se creen o se posicionan, perdón, como calvinistas, otros se posicionan como arminianos, aunque no se usa mucho el término arminiano para esta postura, pero que vamos, ellos se consideran que ellos no son calvinistas. También hay iglesias que se consideran de línea calvinista y otras de línea arminiana, pero no de un aspecto absolutamente puro, sino que a veces con matizaciones, y son más calvinistas que arminianos y otros más arminianos que calvinistas, pero hay una mezcla, una mezcolanza de ideas y principios a veces muy indefinida, pero sea cual sea el caso, muchas veces no existe una diferencia de opiniones de manera alturada, sino más bien una confrontación que puede ser hostil, incluso agresiva, contra aquel que piensa en la otra línea, la línea contraria, ya sea que el calvinista le siente mal al arminiano lo que él piensa y viceversa, que el arminiano hable pestes del calvinista. Y hay, por supuesto, una serie de acusaciones que, por una parte, se acusa al calvinismo de llevar al creyente al libertinaje, ya veremos por qué, y por otra parte, también hay una acusación de parte de los calvinistas hacia los arminianos de llevar al creyente al legalismo, y lo cual es bastante fundado en ese sentido. Recordemos que la iglesia adventista, que es sumamente legalista, tiene una serie de preceptos que tienen que ser guardados de manera estricta para que esa persona no solo haya recibido a Cristo, sino que los guarde, y son preceptos específicos de ellos. Ellos consideran que es parte del camino para ser salvos. O sea, hay una mezcolanza, al fin y al cabo, si Cristo realmente es lo que te salva o es tu observancia a las leyes de esa religión en particular. Y claro, estos son los casos que pueden surgir en ese extremo que se puede llevar cada una de estas dos posturas teológicas. Ahora, es importante que todo creyente conozca sobre este tema. Y la gran pregunta que queda en el aire es, ¿quién tiene la razón? ¿Será que los calvinistas tienen la razón y los arminianos están equivocados o viceversa? ¿Estas dos posturas son mutuamente excluyentes? Es decir, o es una o es la otra. Pero lo curioso del caso es que ambas se fundamentan con versículos de la Biblia. Y hay algunos incluso que dicen, estos versículos no me gustan porque son versículos calvinistas. Obviamente quien lo dice es arminiano. Y viceversa, también habrán arminianos que dirán, perdón, calvinistas que dirán que hay versículos que les parecen arminianos, ¿no? ¿Por qué? Porque defienden las bases de la tesis de Arminio. Pero entonces, ¿qué podemos decir sobre todo esto? Es que incluso la Biblia se está contradiciendo. No solamente hay un desacuerdo entre dos teólogos, sino que también la Biblia da sustento para dos posturas teológicas que son también mutuamente excluyentes. ¿Es eso posible? ¿Es posible que la Biblia se esté equivocando de esa manera, con estas contradicciones tan abrumadoras? La respuesta es un absoluto no. Pero, ¿dónde está el problema entonces con estas posturas? ¿En qué están fallando? Y eso es lo que vamos a resolver el día de hoy. Porque esta controversia sí tiene una solución. Antes vamos a explorar en qué consiste esta controversia y quiénes son los fundadores de esta controversia, que ya lleva unos 4 siglos en marcha y hasta el día de hoy sigue dando problemas.
Bien, vamos a ver ahora, aquí tenemos en esta imagen a Juan Calvino y a Jacobo Arminio. Estos dos señores nacen en el siglo XVI. Arminio obviamente prácticamente nace poco antes de que muriera Calvino. Y Arminio al principio asumió los postulados de Calvino, pero con el tiempo él hizo un análisis y reformuló esas posiciones y llegó a una tesis que podemos considerar contraria a la tesis de Calvino. Y ahí nació el arminianismo como contrapartida del calvinismo. Ahora, ¿cuáles eran las diferencias, digamos, radicales o fundamentales de Calvino? Calvino ponderaba la soberanía divina, mientras que Arminio ponderaba la voluntad humana, o lo que llamamos el libre albedrío, es decir, la capacidad del ser humano de decidir si cree o no cree en Dios, si cree o no cree en Jesucristo. Mientras que Calvino decía que esa misma actitud o esa misma elección humana ya está prevista por la soberanía de Dios. Y es Dios quien va a hacer de forma irresistible, lo que se llama gracia irresistible, de que el creyente llegue a conocer a Cristo. ¿Hay bases bíblicas para lo que dice Calvino? Sí hay bases bíblicas. ¿Hay bases bíblicas para lo que dice Arminio? Sí hay bases bíblicas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bien, vamos a seguir analizando y vamos a ver un cuadro, que es el que estoy poniendo aquí en pantalla, en el cual vamos a ver los famosos 5 puntos de Calvino y con su contrapartida arminiana, la refutación de Arminio sobre esos 5 puntos. Por eso no lo he puesto tal como lo pondría si fuera simplemente los 5 puntos de Calvino, no. Lo estoy poniendo con su contrapartida, de Calvino y la de Arminio. Son 5 puntos. El primero de ellos habla sobre la depravación total o parcial. ¿Es que el ser humano está totalmente depravado? ¿O es que existe la posibilidad de que, como decía Rousseau, este precursor de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, cuando hablaba del buen salvaje, de que el hombre es bueno por naturaleza, hay un cantante, por cierto, Adrián Romero, que también dice lo mismo, que el hombre es bueno por naturaleza y que, bueno, lo que pasa es que la sociedad lo corrompe. Bueno, la Biblia no dice eso en ningún lado. Es quizás el único punto en que se le puede dar total razón a Calvino y no a una visión arminiana de que el creyente puede tener la capacidad de cumplir la ley de Dios, si se esfuerza, ¿no? Si se esfuerza puede ser realmente bueno. Es más o menos lo que decía Pelagio en el siglo V, principios de ese siglo, para también definir de que el ser humano tenía la capacidad. Pero vemos en el capítulo 7 de Romanos, y no solamente ahí, sino en otras partes, que eso no es cierto. El ser humano nace malvado, nace malo, aunque no nos consideremos tan malvados, obviamente, hay gente mucho más buena y otra gente más mala, pero no podemos compararnos con Jesucristo, con la perfección de Cristo. No, jamás, ni el más bueno de los seres humanos ha llegado nunca a ese grado de perfección. Todos, no hay justo ni aún uno, Romanos 3:10. Ahí lo está diciendo, y es una cita del Antiguo Testamento, por cierto, que es más extensa, y también ahí lo dice. Pues bien, y el capítulo 7 dice que lo que yo, bueno, quiero hacer algo bueno, pero no puedo, porque hay una ley en mí, la ley del pecado, que me fuerza a hacer lo que yo no quiero hacer. Aunque mi espíritu quiere hacerlo, espiritualmente quiere hacerlo, carnalmente me es imposible, hasta que consideramos la gracia de Dios. Si eso fuera cierto, que realmente el ser humano pudiese tener el poder de realmente cumplir toda la ley y ser una persona perfecta moralmente, pues Cristo no habría necesitado de venir al mundo, porque si eso era posible, Dios lo sabía, ¿para qué iba a enviar a su Hijo para que muriera en la cruz? Para que el único que fuera perfecto pudiera pagar el precio de nuestro pecado. Sería un absurdo. Por lo tanto, esto no es posible. Es el único punto donde le doy razón a Calvino y Arminio, pero no en los 4 restantes, porque vamos a ver que, aunque el último punto,
hay una matización que hacer. Los segundo, tercero y cuarto puntos se pueden entender ambos. Y es curioso, ambos no son mutuamente excluyentes. Y vamos a ver por qué es que no son mutuamente excluyentes. Porque esto es algo interesante. El segundo punto es la elección incondicional. Dice, Dios elige a quién va a ser salvo. Este quizás es el punto más difícil y más controvertido de todos. Y el que más problemas suscita en el mundo cristiano. Ese desacuerdo entre esta posición de Calvino y la de Arminio, en la cual se pondera la elección personal, el libre albedrío, y una persona pues elige si va a ser salvo o no al querer o no querer recibir a Jesús en su corazón. Eso es algo que lo vemos todos los días. Ahora vamos a ver por qué ninguna de esas dos posturas está equivocada. La tercera, expiación limitada o general. Dicen los calvinistas, Cristo murió solo por los salvos. Y los arminianos dicen, no, Él murió por todo el mundo. ¿Cuál de ellos tiene la razón? Hay citas que te pueden señalar lo primero y citas también que te pueden señalar lo segundo. ¿Y qué pasa aquí? Pues ambos tienen razón. Ahora veremos por qué. Luego dice la gracia irresistible o resistible. Es decir, que puede resistirse la gracia de Dios cuando el Espíritu Santo está tocando un corazón y ese corazón decir no, 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 y no pasa nada y al final se muere y muere en su pecado y se va a la condenación. Desde el punto de vista calvinista, no, y del punto arminiano, sí. Ya veremos que ambos tienen también razón. Todavía no lo vamos a entender, pero luego lo entenderemos. Y luego viene el último punto, la perseverancia de los santos o la apostasía del santo. Apostasía, recuerden que significa volverse atrás, volverse al mundo. Y vamos a ver que efectivamente también hay cita bíblica para ambos. Lo que pasa es que hay que hacer una matización en el punto arminiano sobre este asunto, cuando dice que el salvo puede perder su salvación si no permanece fiel. Y desde un punto de vista humano tiene razón, pero vamos a ver a qué salvo se está refiriendo, porque hay una cita bíblica que define eso de una manera contundente. Pues bien, y eso lo vamos a ver al final. No vamos a ver los 4 primeros puntos, ahora no solamente vamos a ver el último al final, y con eso terminamos. Bien, aquí vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo solucionamos este dilema, esta controversia entre estas dos posturas aparentemente excluyentes una de la otra? Pues vamos a remitirnos, curiosamente, a un problema de la física clásica que fue resuelto por la física cuántica a principios del siglo XX. Y uno dirá, pero ¿eso qué tiene que ver con un tema teológico? Curiosamente, el mundo de la física, o sea, la ciencia física, habla de fenómenos que son muy similares al mundo espiritual, a las leyes que rigen el mundo espiritual. Por eso es que sí ayuda, claro, si una persona no conoce de física, evidentemente le pensará que esto es algo totalmente absurdo, pero no. Si conoces algo de física te darás cuenta que sí hay muchas bases para encontrar paralelos y ayudar a entender principios espirituales con principios de la física. Por ejemplo, en el tema espiritual y de la influencia del Espíritu Santo podemos entender, o del enemigo, podemos entenderlo mucho mejor si aprendemos sobre el fenómeno de la resonancia en física. Pues bueno, no me voy a meter en ese tema porque, quién sabe, en algún momento futuro lo haré, pero es interesante. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro fenómeno que empezó también la controversia, algo así como la controversia Calvino-Arminio empezó en el siglo XVI, pues esta empezó en el siglo XVII. ¿Cómo fue que empezó? Pues bien, habían dos científicos eminentes. Uno era Christian Huygens en Holanda, un astrónomo y físico holandés que propuso que, de acuerdo a sus observaciones, la naturaleza de la luz era ondulatoria. Mientras que Isaac Newton, el gran matemático inglés y físico también, dijo que, con sus estudios también, la naturaleza de la luz era corpuscular, es decir, eran partículas.
Pues bueno, así quedó la controversia, quién tiene la razón, hasta que en 1801 Thomas Young, otro físico, también estudiando la luz, llegó a la conclusión de que no, eso es ondulatoria. Bueno, parecía que estaban ganando el partido los ondulatorios y no los corpusculares. Pero bueno, resulta que el marcador cambió otra vez en 1905 con el famoso estudio de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. Y allí habló de que no, que las partículas, que la luz son partículas. Caramba, otra vez, ya llevamos casi 200 y pico años y siguen con el tema, con la controversia entre qué es la luz, ondulatoria o corpuscular. Pero el mismo Einstein, ya en pleno nacimiento y difusión de la física cuántica, en 1909 llega a la conclusión de que existe lo que se llama la dualidad onda-partícula de la luz, y que la luz se comporta como partícula a nivel cuántico, es decir, a nivel microscópico, y a nivel macroscópico se comporta como onda. Luego apareció, pocos años después, un físico francés de Broglie que dijo lo siguiente: es ahora la materia que también tiene una naturaleza dual, onda-partícula. Se comporta como partícula a nivel macroscópico y a nivel microscópico o cuántico se comporta como onda. Y demostró matemáticamente que eso es así. Conclusión: ¿cómo se resolvió este lío? ¿Qué pasó? ¿Eran mutuamente excluyentes esas observaciones? Sí, habían observado unos físicos que la luz tenía comportamiento ondular y otros que tenía comportamiento de partícula. Y no es que estaba uno equivocado y el otro tenía la razón. Ambos tenían la razón. Es que había una naturaleza dual. ¿Y qué define esa naturaleza dual? La perspectiva con la cual observamos la realidad. Un mismo fenómeno desde distintas perspectivas puede verse de una manera totalmente diferente. Las realidades complejas tienen ese efecto. Son diferentes según cómo se mira, desde qué ángulo se mira. Por lo tanto, aquí tenemos que ver que para resolver la controversia teológica, también debemos entender que hay dos perspectivas distintas. Pero antes vamos a ver este gráfico de aquí, que nos ilustra cómo un cilindro se puede ver desde su eje longitudinal como una proyección de un círculo. Y ese mismo cilindro, si lo vemos desde el lado perpendicular a su eje, vamos a verlo como un cuadrado, como un rectángulo, según sea el largo del cilindro. Y uno dirá, no, eso es un círculo. Y el otro dirá, no, eso es un cuadrado. Y se estarán jalando los pelos, peleándose como perros, porque una cosa la ven de una manera y la otra la ven de otra manera. Sin embargo, es una misma realidad. Es un cilindro que se ve de un modo según el ángulo o la perspectiva desde la cual es vista. ¿Cómo entonces vamos a solucionar el problema de esta controversia teológica? Pues muy simple. Recordemos que la palabra de Dios, la forma en la cual Dios ha desplegado el conocimiento y su mensaje a los seres humanos, va a trabajar en dos perspectivas diferentes. Una es la perspectiva de Dios, cómo Dios ve el mundo y el comportamiento humano y el desenlace de ese comportamiento humano. Y la otra perspectiva es la perspectiva humana, es decir, aquella desde la cual nosotros, los seres humanos, vemos el mundo, que estamos sujetos al tiempo y al espacio. Recordemos que Dios es un Dios atemporal y es un Dios exógeno, es decir, está fuera del universo, no está dentro del universo, no como esos ingenuos que dicen que van a encontrar en tal sitio a Dios. No, no, no. No lo van a encontrar en ninguna parte del universo. Él está en todo y al mismo tiempo está en ninguna parte. ¿Por qué? Porque Él está fuera del universo. El universo estaba bajo su control, pero Él no es parte del universo.
y tampoco está sujeto al tiempo. Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Por lo tanto, Él desciende o se introduce en el plano temporal para comunicarse con nosotros y para aceptar nuestras comunicaciones, pero Él ya conoce todo el desenlace de la historia. Y eso la Biblia lo dice con toda claridad. Por lo tanto, si queremos juntar esas dos perspectivas y aplicarlas como si fueran una misma cosa, ¿qué va a pasar? Que se nos va a romper la cabeza, porque no se puede. Y va a haber el lío y la pelea de perros entre unos que defienden, en este caso Calvino, cuya perspectiva básicamente se fundamenta en la perspectiva divina, y Arminio se fundamenta en la perspectiva humana. Y allí está el núcleo del diferendo entre ambos. Están viendo la teología y las realidades teológicas desde perspectivas diferentes. Ambas son correctas, ambas tienen sustento bíblico y por lo tanto ambas coexisten. No hay diferencia ni contradicción entre unas y otras. Pero el problema es que si eso no se entera el calvinista y de esto no se entera el arminiano, y piensan que esas son perspectivas que se pueden usar para ambas realidades, y no solamente para la que le corresponde, es decir, la perspectiva divina para lo que es las citas que corresponden a la perspectiva divina, y la perspectiva humana para los criterios que corresponden a la perspectiva humana. Eso es algo que se tiene que respetar. Bien, en esta imagen podemos ver de una manera gráfica cuál es el problema. Aquí tenemos que el error del calvinismo es exactamente el mismo error que el arminianismo. ¿Cuál es ese error? Aplicar el mismo criterio a la perspectiva humana que a la perspectiva divina. Y por eso he puesto ahí dos cuadros, uno azul y uno color rojo, bueno, rosado básicamente, donde está el azulado desde el punto de vista divino y el rojizo desde el punto de vista humano. Si yo aplico un criterio que corresponde a la perspectiva divina en el punto de vista de Dios, voy a acertar. Donde voy a fallar es cuando quiero aplicar ese mismo criterio que no le corresponde a la perspectiva humana y aplicarlo a la perspectiva humana. Y lo mismo pasa desde el arminianismo. Si yo aplico la perspectiva humana, el criterio humano que le corresponde a esa perspectiva, acierto. Pero si ese mismo criterio lo aplico a lo que corresponde a la perspectiva divina, ¿qué va a pasar? Voy a cometer un gravísimo error. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Hay partes en la Biblia que corresponden a ambas perspectivas, porque así Dios lo quiso para ilustrarnos cómo ve las cosas Dios y cómo tenemos que ver las cosas nosotros. Eso es importante. Nunca se le ocurrió separarlos o simplemente decir voy a hacer la Biblia solamente desde mi punto de vista o solamente desde el punto de vista humano. Es por eso que vamos a encontrar que algunos puntos, o casi la mayoría, salvo el primero, van a cumplirse en ambas perspectivas porque desde el punto de vista divino se ve como piensa Calvino y desde el punto de vista humano se ve como piensa Arminio. Y bien, vamos a ver pues eso, pues la visión de Calvino es fundamentalmente correcta desde ese punto de vista de Dios. Ahora, si el calvinista no es consciente de lo que acabo de explicar, evidentemente va a haber implicancias de error que va a cometer por este problema que he mencionado ya en el gráfico. Y lo mismo pasa con la propuesta de Arminio, que también tendrá pues ese tipo de problemas, como ya lo hemos visto, y habrán las peleas de perros que corresponden, ¿no? Desde la perspectiva divina, Dios, como les decía, es omnisciente, es soberano. Él define, no está esperando que las cosas puedan surgir sin más, sino que Él las define, porque Él es Dios soberano. Pero desde la perspectiva humana no lo vemos así. Nosotros vemos que hay una incertidumbre del futuro, no conocemos el futuro y no sabemos si tal persona va a continuar o no en su fe. Por lo tanto, hay un punto de vista muy diferente. Hay una forma quizás de entender esto que es muy sencilla. ¿Qué es lo que prevalece? ¿La soberanía divina o el libre albedrío humano? ¿Se contraponen o pueden subsistir en una misma realidad? Pues sí.
Imaginemos el caso de un partido de fútbol. Resulta que ese partido de fútbol está grabado y una persona se va a ver el partido de fútbol ya cuando ya ese partido ya terminó, ya se sabe, ya sabe quién es el ganador del partido y va a ver el partido en diferido. Y uno diría, bueno, él ve el partido, ve las jugadas y ve que todo ya está definido y el final del partido ya lo conoce. Ahora, la pregunta es, ¿esto invalida el libre albedrío de los jugadores? ¿Es que por el hecho de que esta persona esté viendo en diferido en el futuro el partido de fútbol, significa que los jugadores carecían de libre albedrío, estaban prefijados? No, ellos seguían teniendo su libre albedrío, ellos no sabían el resultado del partido hasta no terminarlo. ¿Ven cómo hay dos perspectivas distintas? Son dos realidades que conviven en una misma, vamos a decir, en un mismo esquema de la realidad. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Una parte es la visión de Dios, que es como cuando vemos el mundo, el partido es diferido, y otra es la visión humana, que estamos involucrados en el espacio y en el tiempo y decidimos, y al mismo tiempo tenemos la incertidumbre de las cosas del futuro. Y por eso oramos para que el Señor nos ayude en multitud de cosas y para que se produzca una serie de cosas del accionar divino sobre la tierra. Si tratáramos de actuar solamente de la perspectiva divina, diríamos, ¿para qué voy a orar? ¿O para qué me voy a esforzar en ser obediente al consejo de Dios, a lo que Dios nos ordena en su palabra, si ya mi futuro está marcado, me cruzo de brazos y simplemente no hago nada, no me esfuerzo en nada? Pues ahí hay un grave error. ¿Cómo discriminamos cuando en la Escritura tenemos un pasaje que nos diga cuál es la perspectiva humana o la perspectiva divina? Mejor dicho, si ese pasaje que estoy leyendo corresponde a un criterio de la perspectiva divina o de la perspectiva humana. ¿Cómo me doy cuenta? Pues muy simple, simplemente al leer el pasaje tengo que fijarme quién es el sujeto del verbo o a quién va dirigido el pasaje. Si es Dios el sujeto del verbo, o es un ser humano o los seres humanos el sujeto del verbo, o si va dirigido a Dios o va dirigido a los seres humanos. Si va dirigido a Dios y el sujeto del verbo es divino, es Dios, pues la perspectiva es divina. Y es un criterio que tiene que aplicarse en el ámbito de la perspectiva divina. Si es el caso contrario, ese criterio tiene que aplicarse en el ámbito de la perspectiva humana. Y nunca mezclar. ¿Recuerdan esa línea roja horizontal? Perdón, oblicua. Pues esa línea roja es el error que siempre se comete al respecto. Llevar un criterio a una perspectiva que no le corresponde. Vamos a ver ahora pues un pasaje como ejemplo de esto. Básicamente vamos a tratar del quinto punto. ¿Recuerdan el quinto punto? Vamos a ver otra vez el cuadro. La perseverancia de los santos. Según Calvinismo, el salvo permanecerá hasta el fin. Eso es lo que se llama la perseverancia de los santos. Pero según el arminianismo, eso no. Puede suceder que haya personas que pierdan su salvación. Y al final, pues, no permanezcan en la fe. Bueno, se llama perder la salvación. Y no permanezcan en la fe y se aparten. ¿Puede suceder eso? Vamos a ver primero este primer pasaje que lo descarta y sin embargo hay un pasaje que parece aludirlo. Y vamos a ver que, claro, el primero que voy a leer ahora es desde la perspectiva divina y el otro de la perspectiva humana. Por eso son diferentes. Vamos a ver, no son mutuamente contradictorios ni excluyentes, simplemente que son de perspectivas distintas. Vamos a ver Juan capítulo 10, verso 27 al 29. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, está hablando Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice nadie.
Si la voluntad soberana de Dios es elegir a una persona y esa persona es de Dios, es su oveja, dice Jesús, nadie las puede arrebatar de mi mano. Contundente, ¿no? Pero ¿de qué perspectiva estamos hablando? ¿De la humana? No. Estamos hablando de la perspectiva divina. Fíjense en rojo, mi voz, habla la voz de Jesús, yo Jesús, y yo Jesús, de mi mano, la mano de Jesús. Y luego dice, mi Padre que me las dio, porque Dios Padre le envió al que va a ser salvo, lo envía a Jesús para que cree en él. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Tanto se demora en ello? ¿Qué tan difícil se hace la persona de rogar? Pero al final sucede. Y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de Juanito, de Pepito, de Marita. No, no. Estoy hablando de mi Padre. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es muy diferente. Está hablando de Dios. Perspectiva divina. Por tanto, esa seguridad, cuando se habla de la seguridad de salvación, estamos hablando de la perspectiva divina, porque si tú eres salvo para Dios, no para los hombres, ojo, cuidado, para Dios, no para los hombres, serás salvo, siempre salvo. Ahora hay algo más que decir sobre este punto, para no caer en problemas y en errores. Ahora vamos a ver la perspectiva humana. Otro pasaje que confronta aparentemente al primero que acabo de leer, pero que corresponde a la perspectiva humana. ¿Qué es lo que dice? Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, 13. ¿Cuál es el sujeto del verbo? ¿Quién es el que persevera? ¿Dios? ¿Jesús? No, nosotros. El creyente es el que tiene que perseverar hasta el fin. ¿Pero cómo? ¿No nos había dicho Dios que nadie los puede arrebatar de su mano? Sí, había dicho Dios eso efectivamente. Pero desde la perspectiva humana vale nuestro libre albedrío y concierne nuestra perseverancia hasta el fin. No podemos soslayar eso para nada y tratar de aplicar la perspectiva divina, lo que Dios ya sabe en su soberanía, a nuestra limitación espaciotemporal. No podemos. Tenemos que saber que somos salvos por el testimonio del Espíritu Santo, como lo dice el capítulo 8 de Romanos, pero esa seguridad de salvación es para mí, para ti, no para el resto. Yo no puedo decir el resto de personas que profesan ser salvas, por eso puse entre comillas el salvo en el cuadro, que profesan ser salvas, lo vayan a ser y vayan a perseverar hasta el fin. Eso yo no lo sé. Incluso aunque sean los más destacados y prominentes ministros de Dios, como algunos podemos decir. Recordemos el caso de Charles Stapleton, el compañero de Billy Graham, que durante años fue un excelente evangelista, una persona prominente, y se apostató de la fe, se convirtió en ateo y escribió un libro que se titulaba Adiós, adiós. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pues sí sucedió. ¿Recuerdan el caso de Dan Barker también? Un pastor inglés durante 19 años y se convirtió en ateo y ahora es un furibundo ateo que despotrica de Dios en cuanta oportunidad o debate se puede presentar. Y uno diría, ¿cómo? ¿Es que se viola el principio de la seguridad de salvación? El problema es que ese principio hay que aplicarlo a nosotros, no a los demás. Yo no tengo que vivir en el miedo de que en cualquier momento voy a perder mi salvación. ¿Por qué? Porque mi salvación depende de Jesús. Él la ganó por mí. Pero yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor, como dice también la Escritura. Y en agradecimiento al Señor por amor a Él y no por miedo al infierno, porque eso ya me liberó Jesús. No vivimos en el miedo, sino en la gracia de Cristo, quien murió por nosotros y Él pagó el precio. Por lo tanto, yo no puedo vivir en el miedo. Pero eso no significa
que me tiene que llevar al libertinaje espiritual y decir, bueno, si Él ya me salvó y soy salvo, siempre salvo, por lo tanto puedo o abandonarme moralmente y hacer una vida descuidada que haga lo que quiera, porque claro, como ya tengo la salvación, pues ya no tengo por qué preocuparme. Pero si yo llego a pensar de esa manera, ¿qué estoy demostrando? Que muy probablemente o soy demasiado inmaduro o muy probablemente ni siquiera he nacido de nuevo. Y por lo general suele ser así. No estamos diciendo de que el creyente auténtico no pueda caer y por un tiempo estar en una situación nefasta. Recordemos a David, el hombre conforme al corazón de Dios y lo que pasó después con Betsabé y con Urías. Un adulterio y un asesinato. Recordemos a Salomón, el hombre más sabio de la historia. ¿Y qué pasó? Tanta contemporización con el pecado que sus esposas innumerables lo llevaron a convertirse en un idólatra. Qué triste, ¿no es verdad? Ahora, no, la Biblia no dice que él perdió su salvación, pero es posible que haya sido disciplinado incluso con la muerte, como también se señala en el Nuevo Testamento, sobre todo en la primera carta a los Corintios, que Dios, aquel que persiste, al final puede ser disciplinado con la misma muerte, no para que se salve su alma, pero pierde su vida aquí en la tierra por su pertinacia en pertinaz en seguir en el pecado y no arrepentirse. Y si no pasa nada, si no se arrepiente, es porque probablemente nunca, bueno, no probablemente, casi podemos decir que es el hecho que nunca nació de nuevo, porque el que a Dios ama, disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Por lo tanto, la disciplina también es un indicador de que hay pues una fe genuina. Y si no hay disciplina, podemos sospechar de que algo muy malo está pasando. Y probablemente a esa persona aún le falta nacer de nuevo. Eso hay que tenerlo claro. No nos confundamos, no apliquemos estos principios a los demás porque no sabemos realmente, por muy fieles que parezcan, y esto es algo perturbador, yo lo sé, que es algo muy perturbador, pero es real. A veces puede ser que no sea realmente creyente y un buen día se ve que eso sucede porque va a aparecer lo que dice aquí primera de Juan capítulo 2 verso 19. ¿Qué es lo que dice? Fíjense, aquí lo dice con toda claridad. Yo creo que aquí ya no hay forma de tener confusión. Dice que estas personas que estuvieron un tiempo con nosotros, profesaron la fe en Cristo, aparentemente eran grandes creyentes, pero un buen día apostatan de la fe. Y no es que apostatan por un tiempo y luego se vuelven al Señor y se arrepienten, no, no. Simplemente nunca vuelven. Fíjense lo que dice Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo creo que este pasaje es absolutamente aclarador y contundente. Aquí está diciendo de que en el mundo cristiano no podemos, desde nuestra perspectiva humana, categorizar de manera concluyente que una persona es salva. Esto es muy duro de decirlo, pero es la verdad. Podemos estar esperando que así sea y que llegará el tiempo que Él perseverará hasta el final si es un verdadero Hijo de Dios. Pero no podemos estar 100% seguros. Esto yo sé que puede a algunos causarles algún pesar, alguna contradicción de espíritu, pero es la verdad. Aquí Juan está diciendo claramente que no todos son de nosotros. ¿Y en qué se revela, pues? Porque es que hay ese pasaje que vimos antes, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué es que Dios hace eso? ¿Por qué es que pide? Porque justamente no debemos dormir en los laureles. Porque tenemos que insistir y estamos llamados, yo como todos los demás cristianos están llamados a hacerlo. Tú y todos los demás. A persistir, a guardar la fe con temor y con temblor. Nunca descuidarla y nunca pensar que la salvación ya es una obra que efectivamente es para siempre, es segura y permanente, pero que eso es una coartada para tú
descuidarte moralmente y comenzar a pecar porque ya tienes ganada la salvación. Si alguien piensa así, es porque aún no ha nacido de nuevo, porque no tiene el amor en su corazón para corresponder al amor de Dios y buscar honrarle y guardar su palabra, que eso es lo que viene a ser la santidad, precisamente esa actitud. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si alguien piensa de esa manera, tan turbia, es porque no tiene ningún tipo de santidad y por lo tanto esa persona no va a ir al cielo, se va a la condenación eterna, porque no está teniendo la actitud del corazón que un creyente genuino tiene que tener de buscar agradar a Dios. Eso es fundamental, por lo tanto no se puede hacer. Bien, yo creo que hasta aquí he podido ya hablarles de este tema tan importante y el próximo mensaje tocaré algunos puntos aclaratorios sobre este tema, sobre los otros puntos, algo que nos permita poder responder algunas preguntas que muchos creyentes se formulan sobre esta controversia tan problemática y que ha hecho que muchos creyentes estén separados unos de otros. Yo, por todas las consideraciones que acabo de mencionar, no me considero ni calvinista ni arminiano. Admito que en el primer punto, el tema de que si el hombre nace bueno y tiene la capacidad de cumplir toda la ley, yo creo que ahí sí Calvino está en lo correcto y Arminio, o por lo menos la propuesta arminiana está equivocada en ese punto. Los demás corresponden básicamente, salvo el quinto, que hay una matización que hacer, que es lo que yo he mencionado ahora, se pueden entender desde dos puntos de vista distintos y son mutuamente compatibles y no excluyentes. Y bien, sobre algunos puntos hablaremos ya pues en el próximo mensaje. Muchas gracias por vuestra atención.